El alcalde prometió a su hija en matrimonio a quien salvara a su caballo moribundo, y un niño de 10 años, con los pies descalzos, levantó la mano frente a todo el pueblo. Lo que nadie sabía era que Miguel no solo conocía la cura para el animal, también guardaba el nombre de quienes lo habían envenenado y asesinado a su padre 3 años atrás. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. La plaza principal de San Miguel de las Piedras permanecía en silencio mientras don Ramiro Castellanos, el alcalde del pueblo, caía de rodillas frente a su caballo moribundo. Sus manos temblaban ligeramente, pero su mirada reflejaba una desesperación impropia de un hombre de su posición. El animal, un hermoso ejemplar negro azabache llamado Relámpago, yacía sobre la paja húmeda del establo, su respiración cada vez más débil. Señor alcalde, la voz del doctor Martínez, el veterinario más reconocido de toda la sierra de Oaxaca, resonó con un desdén apenas disimulado. Le he dicho 3 veces que no hay nada que hacer. La infección se ha extendido demasiado. Don Ramiro se levantó lentamente, sus ojos grises clavados en el veterinario. Tiene que haber algo. Su voz clara pero temblorosa. Cualquier tratamiento, cualquier medicina. Pagaré lo que sea necesario. Un murmullo de compasión recorrió el grupo de curiosos que se había congregado en la entrada del establo. En las primeras filas, Valentina Castellanos, la hija del alcalde de apenas 16 años, contenía las lágrimas que amenazaban con brotar en cualquier momento. «Papá», susurró acercándose, «el doctor dice que...» «Sé lo que dice», interrumpió don Ramiro, su tono mezclando dolor y frustración. «Pero Relámpago no es solo un caballo, es lo único que me queda de tu abuelo». El doctor Martínez cerró su maletín con un gesto que don Ramiro había aprendido a temer durante las últimas semanas. Cada vez que hacía ese movimiento, algo terrible sucedía. «Le doy 2 días, máximo 3», sentenció el veterinario. «Prepárese para lo peor». Desde su posición junto a la cerca del establo, Miguel Ángel Herrera, un niño de 10 años, con las manos manchadas de tierra y los pies descalzos, observaba la escena con una mezcla de curiosidad y tristeza. Su madre, Lucía, tiraba de su brazo intentando alejarlo. «Vámonos, mijo», susurró ella. «Esto no es asunto nuestro». Pero Miguel no podía apartar la mirada del caballo. Algo en sus ojos, en la forma en que el animal luchaba por cada respiración, le recordaba a las noches que había pasado junto a su abuela Carmen cuando los animales de la granja enfermaban. «Mamá», dijo el niño sin moverse, «yo sé que tiene ese caballo». Lucía se quedó paralizada, su rostro palideciendo como si hubiera visto un fantasma. «Miguel, no digas tonterías. Vámonos». «No son tonterías», insistió el pequeño. «La abuela me enseñó. Los síntomas son iguales a cuando se enfermó la yegua del señor Contreras». Don Ramiro, que había escuchado fragmentos de la conversación, se giró bruscamente hacia ellos. «¿Qué dijiste, muchacho?» El silencio cayó sobre el establo como un manto pesado. Lucía intentó interponerse entre su hijo y el alcalde, pero don Ramiro ya se había acercado. «¿Conoces esta enfermedad?», preguntó, sus ojos brillando con un destello de esperanza que solo un hombre desesperado puede mostrar. Miguel tragó saliva. Su madre apretaba su hombro con fuerza, una advertencia silenciosa. «Mi abuela, ella curaba animales», respondió el niño finalmente, «con hierbas del monte. Decía que cuando un caballo tiene la fiebre del pantano, hay que...» «¡Fiebre del pantano!», interrumpió el doctor Martínez con una risa despectiva. «Eso es un cuento de viejas ignorantes. Este animal tiene una infección bacteriana severa, no alguna enfermedad inventada por campesinos supersticiosos». Don Ramiro levantó la mano, silenciando al veterinario. «Continúa, muchacho». Miguel miró a su madre, quien negaba casi imperceptiblemente con la cabeza.
Pero algo en la mirada del alcalde, algo que el niño reconoció como el mismo dolor que él había sentido cuando perdió a su padre 3 años atrás, lo impulsó a hablar. La abuela decía que la fiebre del pantano entra por el agua estancada, explicó, su voz ganando confianza. Se mete en la sangre y hace que el cuerpo se caliente por dentro. Las medicinas de los doctores no sirven porque atacan desde afuera, pero el mal está adentro. Supersticiones, bufó el veterinario. ¿Y cómo se cura?, preguntó don Ramiro ignorando al doctor Martínez. Con compresas de hierba del golpe, raíz de tepezcohuite y agua de manantial, respondió Miguel. Hay que ponerlas 3 veces al día durante 3 días. La abuela nunca perdió un animal con ese tratamiento. Don Ramiro se enderezó, una determinación férrea en su rostro. Hazlo. Señor alcalde, protestó el veterinario. No puede confiar en las tonterías de un niño campesino. Esto requiere tratamiento médico profesional. Su tratamiento profesional está matando a mi caballo, doctor Martínez, respondió don Ramiro con voz cortante. ¿Qué tengo que perder? Valentina se acercó a su padre, tomando su brazo. Papá, ¿estás seguro? Don Ramiro miró a su hija, luego al caballo moribundo y finalmente al pequeño Miguel, que lo observaba con una mezcla de esperanza y miedo. Escúchenme todos, anunció, su voz resonando en el establo. Quien salve a Relámpago tendrá mi eterna gratitud y mi palabra de honor. Un murmullo recorrió la multitud. Don Esteban Mendoza, el principal rival político del alcalde y dueño de la hacienda más grande del pueblo, se abrió paso entre los curiosos con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. ¿Su palabra de honor?, preguntó con falsa cordialidad. Don Ramiro, todos sabemos que Relámpago es invaluable para usted. ¿No debería ofrecer algo más tangible? El alcalde se tensó visiblemente ante la presencia de su adversario. ¿Qué sugiere, don Esteban? Una recompensa digna del desafío, respondió el hacendado, sus ojos brillando con malicia calculada. Algo que demuestre su verdadera desesperación. Los murmullos se intensificaron. Don Ramiro apretó los puños, consciente de que estaba siendo manipulado, pero incapaz de encontrar una salida. Muy bien, dijo finalmente, su voz cargada de una solemnidad que hizo callar a todos. Quien salve a Relámpago tendrá la mano de mi hija. El grito de Valentina se ahogó en su garganta. Lucía cubrió la boca de Miguel con su mano. El doctor Martínez dejó caer su maletín. Y don Esteban sonrió, una sonrisa que solo el pequeño Miguel pareció notar, cargada de triunfo anticipado. Lo que nadie sabía en ese momento era que esa promesa desencadenaría una serie de eventos que cambiarían el destino de San Miguel de las Piedras para siempre, revelando secretos enterrados durante décadas y destruyendo las máscaras que tantos habían construido cuidadosamente. En el silencio que siguió al anuncio, Miguel sintió la mano de su madre temblar sobre su hombro. No entendía por qué, pero algo en su mirada le decía que había más en juego que la vida de un caballo. Mucho más. La noticia de la promesa del alcalde se extendió por San Miguel de las Piedras como fuego en temporada de secas. Para el atardecer no había casa, tienda ni cantina donde no se discutiera el asunto. Las opiniones estaban divididas. Algunos admiraban la desesperación de un padre por salvar el último recuerdo de su padre. Otros consideraban la promesa una locura imperdonable. En la cocina de los Herrera, una pequeña construcción de adobe con techo de lámina en las afueras del pueblo, Lucía servía frijoles en silencio mientras Miguel observaba por la ventana hacia la dirección del establo del alcalde. «Come», ordenó su madre, su voz tensa como cuerda de guitarra. «Y olvídate de ese caballo». Miguel
Movió los frijoles con la cuchara sin llevárselos a la boca. «Mamá, yo puedo ayudarlo. La abuela me enseñó todo. Vi cómo curaba a los animales cientos de veces». «Tu abuela ya no está», respondió Lucía bruscamente, «y meterse en asuntos de gente rica solo trae problemas». «Pero el caballo va a morir». «¿Y qué?», explotó Lucía, golpeando la mesa con la palma de la mano. «¿Qué nos importa el caballo del alcalde? Nosotros tenemos suficiente con sobrevivir cada día, Miguel. No necesitamos más problemas». El niño se quedó en silencio, pero sus ojos reflejaban una determinación que Lucía conocía bien. Era la misma mirada que tenía su difunto esposo, Alejandro, cuando se proponía algo. «Tu padre también quería arreglar el mundo», susurró ella, su voz suavizándose. «Y mira cómo terminó». «Papá murió en un accidente, mamá. Eso no tiene nada que ver». Lucía se levantó abruptamente, dándole la espalda a su hijo. «Hay cosas que no entiendes, mijo. Cosas que es mejor no saber». «¿Qué cosas?» «Nada», respondió ella demasiado rápido. «Solo prométeme que no te acercarás a ese establo. Por favor». Miguel asintió lentamente, pero en su mente ya estaba trazando el camino hacia el monte donde crecían las hierbas que necesitaba. Mientras tanto, en la mansión de don Esteban Mendoza, una reunión muy diferente tenía lugar. El hacendado se servía coñac mientras su sobrino, Rodrigo, un joven de 25 años con más ambición que escrúpulos, esperaba instrucciones. «La promesa fue perfecta», sonrió don Esteban. «Exactamente lo que necesitábamos». «¿Y si alguien realmente salva al caballo?», preguntó Rodrigo. «Nadie lo salvará», respondió el hacendado con seguridad. «Me aseguré de eso hace 3 semanas cuando mandé a contaminar el abrevadero de los castellanos». Rodrigo palideció ligeramente. «¿Usted envenenó al caballo?» «No envenenado, sobrino, enfermado», corrigió don Esteban con una sonrisa satisfecha. «Una pequeña dosis de bacterias del pantano en el agua, suficiente para debilitarlo lentamente. El veterinario idiota de Martínez nunca descubrirá la causa real». «¿Pero por qué?». Don Esteban se acercó a la ventana, observando las luces del pueblo en la distancia. «Porque ese caballo es la única debilidad de don Ramiro. Su padre se lo regaló antes de morir, junto con algo más, algo que necesito recuperar». «¿Qué cosa?». «Los documentos originales de las tierras del valle», respondió el hacendado, su voz endureciéndose. «Mi abuelo vendió esas tierras al padre de Ramiro hace 60 años bajo coerción. Con esos papeles podría reclamar legalmente más de la mitad del pueblo». Rodrigo comenzó a entender. «Y ahora que ha prometido a su hija». «Ahora tenemos 2 opciones», interrumpió don Esteban. «Dejar que el caballo muera y ver cómo don Ramiro se hunde en la vergüenza de una promesa incumplida o salvamos al caballo nosotros mismos». Rodrigo frunció el ceño, confundido. «¿Nosotros? Pero usted dijo que nadie podría...». «Yo tengo el antídoto», sonrió don Esteban. «Solo yo sé qué enfermedad tiene realmente ese animal y cómo curarla. Si presentamos la cura en el momento justo, Valentina será tuya. Y como mi sobrino, tú serás el siguiente alcalde cuando yo destruya políticamente a don Ramiro». La sonrisa de Rodrigo se ensanchó mientras el plan tomaba forma en su mente. «Es brillante, tío». «Por supuesto que lo es», respondió don Esteban. «Solo necesitamos esperar 2 días más. Cuando el caballo esté al borde de la muerte, apareceremos como salvadores». Lo que ninguno de los dos sabía era que, en ese preciso momento, un niño de 10 años con las manos llenas de tierra escalaba la colina detrás del pueblo, buscando las hierbas que su abuela le había enseñado a reconocer bajo la luz de la luna. Miguel conocía cada planta, cada raíz, cada hoja de ese monte.
Su abuela Carmen lo había llevado allí desde que tenía 5 años, enseñándole los secretos que generaciones de curanderos habían pasado de padres a hijos. La medicina de los doctores ataca desde afuera, recordaba la voz de su abuela mientras arrancaba cuidadosamente un manojo de hierba del golpe. Pero el cuerpo sana desde adentro. Nosotros solo ayudamos a despertar lo que el animal ya tiene dentro. El niño llenó su morral con las plantas necesarias, trabajando con la precisión de alguien que ha repetido el proceso muchas veces. Raíz de tepezcohuite, flores de árnica, corteza de cuachalalate, hojas de hierba del golpe. Solo necesito agua de manantial, murmuró para sí mismo, dirigiéndose hacia el arroyo que nacía en la cima de la colina. Mientras llenaba una cantimplora con el agua cristalina, un ruido entre los arbustos lo sobresaltó. Se giró rápidamente, el corazón latiéndole con fuerza. ¿Quién anda ahí? De entre las sombras emergió una figura familiar. Era Valentina Castellanos, sus ojos enrojecidos por el llanto, su vestido de domingo manchado de lodo. ¿Tú eres el niño que habló con mi padre?, preguntó ella, su voz temblando. Miguel asintió lentamente, sin soltar su morral. ¿Qué haces aquí?, preguntó el niño. Seguirte, respondió Valentina. Te vi salir de tu casa y subir al monte. Necesito saber si realmente puedes salvar a Relámpago. Puedo intentarlo. ¿Intentarlo? La voz de Valentina se quebró. Mi padre acaba de prometer mi mano en matrimonio frente a todo el pueblo. Si ese caballo muere, seré la burla de todos. Y si alguien lo salva, serás la esposa de un desconocido, completó Miguel. Valentina se dejó caer sobre una piedra, el peso de la situación aplastándola. No es justo, susurró. Yo quería estudiar en la capital, quería ser maestra. Y ahora... Miguel se acercó, sentándose a su lado. ¿Por qué tu papá hizo esa promesa? Por don Esteban, respondió ella con amargura. Siempre lo provoca, siempre lo empuja. Mi padre cae en sus trampas cada vez. El niño guardó silencio por un momento, procesando la información. Voy a salvar a tu caballo, dijo finalmente, pero no por la promesa de tu padre. Entonces, ¿por qué? Miguel se levantó, ajustando el morral sobre su hombro. Porque es lo correcto, y porque mi abuela me enseñó que el conocimiento que no se usa para ayudar a otros no sirve de nada. Valentina lo miró con una mezcla de incredulidad y esperanza. Eres solo un niño, y tú eres solo una muchacha que no quiere casarse, respondió Miguel. A veces los más pequeños somos los únicos que podemos ver la verdad. Sin decir más, el niño comenzó a descender la colina hacia el pueblo, dejando a Valentina sola con sus pensamientos y una extraña sensación de que algo mucho más grande estaba a punto de comenzar. El establo de los Castellanos permanecía iluminado por faroles de petróleo cuando Miguel llegó pasada la medianoche. 2 guardias dormitaban junto a la entrada principal, sus ronquidos mezclándose con el sonido distante de los grillos. El niño había estudiado el terreno durante semanas, cuando ayudaba a su madre a entregar tortillas en la cocina de la mansión. Conocía cada rincón, cada puerta, cada ventana. Se deslizó por la parte trasera del establo, donde una tabla suelta le permitió entrar sin ser detectado. El olor a paja húmeda y enfermedad lo golpeó de inmediato. Relámpago yacía en su compartimento, su respiración tan débil que por un momento Miguel temió haber llegado demasiado tarde. «Tranquilo, muchacho», susurró acercándose lentamente. «Vengo a ayudarte». El caballo levantó la cabeza con esfuerzo, sus ojos oscuros encontrando los del niño. Había algo en esa mirada, una súplica silenciosa que hizo que Miguel sintiera un nudo en la garganta. Mi abuela decía que los animales saben quién viene con buenas intenciones, continuó el niño mientras sacaba las hierbas de su morral. Espero que tengas razón, abuela. Con movimientos precisos,
Comenzó a preparar la primera compresa. Machacó las hierbas en un mortero de piedra que había traído consigo, mezclándolas con el agua del manantial hasta formar una pasta verdosa con olor penetrante. «Esto va a estar frío», advirtió al caballo mientras aplicaba la mezcla sobre su cuello y pecho. «Pero te va a hacer bien, ya verás». Trabajó en silencio durante más de una hora, aplicando compresas en los puntos que su abuela le había enseñado. El caballo, como si entendiera que estaba siendo ayudado, permaneció quieto, solo emitiendo pequeños resoplidos cuando el contacto era particularmente frío. «¿Quién anda ahí?». La voz de Alberto, el capataz de los castellanos, hizo que Miguel se congelara en su lugar. Los pasos se acercaban al compartimento de Relámpago. «Sal de ahí, quien quiera que seas», ordenó Alberto, su linterna barriendo el interior del establo. Miguel consideró esconderse, pero sabía que sería inútil. Se puso de pie lentamente, las manos manchadas de pasta verde levantadas en señal de rendición. «Soy yo, señor Alberto, Miguel Herrera». El capataz lo iluminó directamente al rostro, entrecerrando los ojos. «¿El hijo de Lucía? ¿Qué diablos haces aquí a estas horas?» «Vine a curar al caballo», respondió el niño con más valor del que sentía. «¿Con las hierbas de mi abuela?». Alberto bajó la linterna, su expresión pasando de la sorpresa a algo parecido a la compasión. «Muchacho, el veterinario ya dijo que no hay nada que hacer. ¿Crees que tus hierbas van a lograr lo que la medicina no pudo? Mi abuela nunca perdió un animal con este tratamiento», insistió Miguel. «Por favor, señor Alberto, solo necesito 3 días». El capataz permaneció en silencio por un largo momento, observando alternativamente al niño y al caballo enfermo. Finalmente, soltó un suspiro profundo. «Don Ramiro me matará si se entera que dejé entrar a alguien sin permiso». «Entonces no le diga», respondió Miguel. «Si funciona, todos estaremos contentos. Si no funciona, nadie tiene que saber que lo intenté». Alberto se rascó la barba canosa, considerando la propuesta. «Tu padre era igual de terco», murmuró finalmente, «siempre metiéndose donde no lo llamaban». Miguel se tensó al escuchar la mención de su padre. «Usted conoció a mi papá». «Todo el pueblo conocía a Alejandro Herrera», respondió Alberto, su voz suavizándose. «Era un buen hombre, demasiado bueno para su propio bien». «¿Qué quiere decir con eso?». El capataz desvió la mirada, como si hubiera dicho más de lo que pretendía. «Nada, muchacho, olvídalo». «Señor Alberto», insistió Miguel, «mi mamá nunca quiere hablar de mi papá. Dice que murió en un accidente, pero siempre que alguien lo menciona, ella se pone muy nerviosa. ¿Qué pasó realmente?». Alberto apagó la linterna, sumiendo el establo en una penumbra apenas rota por la luz de los faroles exteriores. «Hay cosas que es mejor no saber, muchacho», dijo finalmente. «Tu padre descubrió algo que no debía. Hizo preguntas que no debía hacer y pagó el precio». «¿Qué descubrió?». El capataz caminó hacia la puerta del establo, deteniéndose en el umbral. «Termina lo que viniste a hacer», dijo sin volverse. «Vendré a revisar al amanecer. Si alguien pregunta, yo no te vi». Y desapareció en la oscuridad, dejando a Miguel con más preguntas que respuestas. El niño volvió a concentrarse en el caballo, pero su mente no podía dejar de dar vueltas a las palabras del capataz. Su padre siempre había sido un tema prohibido en casa. Lucía guardaba las pocas fotografías que tenían en una caja cerrada con llave, y cada vez que Miguel preguntaba por él, ella cambiaba de tema o comenzaba a llorar. «¿Qué descubriste, papá?», murmuró mientras aplicaba una nueva capa de compresa sobre el cuello de Relámpago. «¿Qué fue tan importante que te costó la vida?». El caballo resopló suavemente como si intentara responder. Para cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por las rendijas del establo, Miguel había completado el primer tratamiento. El niño estaba agotado, sus ojos pesados por la falta de sueño,
pero una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro cuando notó que la respiración de Relámpago parecía ligeramente más fuerte. «Primer día completo», susurró, guardando sus cosas en el morral. «Faltan 2 más». Se deslizó fuera del establo por el mismo camino que había entrado, corriendo hacia su casa antes de que su madre despertara. Lo que no vio fue la figura que lo observaba desde la ventana de la mansión principal. Don Ramiro Castellanos había pasado toda la noche en vela, incapaz de dormir después de la promesa que había hecho. Desde su estudio había visto al niño entrar al establo, había observado la luz moverse dentro durante horas, y ahora lo veía marcharse con el amanecer. «Señor», Alberto apareció en la puerta del estudio. «Hay algo que debes saber». «Ya lo sé», respondió el alcalde sin apartar la mirada de la ventana. «El hijo de Lucía estuvo aquí toda la noche. ¿Quiere que lo detenga? ¿Que llame a la policía?» Don Ramiro negó lentamente con la cabeza. «No, quiero ver qué pasa. Pero señor, es solo un niño. Sus remedios de hierba no van a...» «Alberto», interrumpió el alcalde, volviéndose finalmente hacia su capataz. «Hace 10 años, un hombre vino a verme con información sobre don Esteban, información que podría haber destruido a los Mendoza para siempre». El capataz palideció visiblemente. «Señor, ese hombre era Alejandro Herrera», continuó don Ramiro, «y una semana después de hablar conmigo, murió en un accidente de carretera que nunca fue investigado apropiadamente. ¿Cree que don Esteban...?» «Creo que hay demasiadas coincidencias en este pueblo», respondió el alcalde. «Y creo que ese niño merece una oportunidad, aunque sea solo por la memoria de su padre». Alberto asintió lentamente, comprendiendo más de lo que las palabras decían. «¿Quiere que lo proteja?» «Quiero que nadie sepa que estuvo aquí», respondió don Ramiro. «Al menos hasta que veamos si su tratamiento funciona». Lo que ninguno de los dos sabía era que don Esteban Mendoza ya había sido informado de la visita nocturna del niño y que sus planes estaban a punto de acelerarse de una manera que nadie había anticipado. La hacienda de los Mendoza bullía de actividad cuando Rodrigo entró al despacho de su tío con noticias urgentes. Don Esteban revisaba documentos antiguos, sus dedos manchados de tinta mientras trazaba líneas en un mapa amarillento del valle. «Tío, tenemos un problema», anunció Rodrigo sin preámbulos. «El hijo de la cocinera estuvo anoche en el establo de los Castellanos». Don Esteban levantó la vista, sus ojos entrecerrados con interés. «El mocoso que habló de la fiebre del pantano, el mismo. Nuestro informante dice que pasó toda la noche aplicando compresas de hierbas al caballo». El hacendado se reclinó en su silla, tamborileando los dedos sobre el escritorio de caoba. «Interesante. ¿Y cómo está el animal?» «Aparentemente igual», respondió Rodrigo. «Pero el niño planea volver esta noche. Y la siguiente». Don Esteban permaneció en silencio por un largo momento, procesando la información. Finalmente, una sonrisa fría se dibujó en sus labios. «Ese niño es el hijo de Alejandro Herrera, ¿verdad?» «Sí, tío, el campesino que murió hace 3 años en la carretera. El campesino que casi arruina todo», corrigió don Esteban, levantándose para servirse una copa de mezcal. Su padre era un entrometido. Descubrió cosas que no debía sobre nuestros negocios con el gobierno estatal. Rodrigo frunció el ceño, confundido. «¿Qué negocios?» «Los contratos de agua», respondió el hacendado, su voz bajando a un susurro. «Hace 10 años compré a 3 funcionarios para desviar el río principal hacia mis tierras. Alejandro Herrera encontró los documentos originales mientras hacía reparaciones en la oficina del registro civil. ¿Y qué hizo con ellos? Se los llevó a don Ramiro, por supuesto». Don Esteban bebió un largo trago de mezcal. El muy idiota creía que el alcalde haría algo al respecto.
No contaba con que yo me enteraría antes de que pudiera actuar. Un escalofrío recorrió la espalda de Rodrigo al comprender las implicaciones. El accidente fue muy conveniente, interrumpió su tío. Un hombre solo, de noche, en una carretera sinuosa. Los frenos fallaron. Estas cosas pasan. Rodrigo se dejó caer en una silla, el peso de la revelación aplastándolo. Tío, eso es necesario, completó don Esteban. En este mundo, sobrino, o comes o te comen. Alejandro Herrera eligió meterse donde no lo llamaban. Pagó las consecuencias. ¿Y ahora qué hacemos con el niño? Don Esteban caminó hacia la ventana, observando sus tierras extenderse hasta el horizonte. Por ahora, nada. Dejemos que juegue al curandero. Sus hierbas no van a funcionar contra la cepa bacteriana que usé. Pero si por algún milagro el caballo mejora, ¿sí? Entonces tendremos que asegurarnos de que la historia de su padre se repita. Mientras tanto, en la pequeña casa de los Herrera, Lucía descubría que su hijo no había dormido en su cama. El pánico la invadió mientras revisaba cada rincón, hasta que Miguel apareció por la puerta trasera, exhausto pero con una sonrisa en los labios. ¿Dónde estabas?, exigió ella, sus manos temblando de miedo y rabia. En el establo del alcalde. Mamá, curé al caballo. El color abandonó el rostro de Lucía. Te dije que no te acercaras ahí, te lo prohibí expresamente. No podía dejarlo morir, respondió Miguel. Tengo que volver esta noche y mañana también. El tratamiento es de 3 días. ¡No!, gritó Lucía, agarrando los hombros de su hijo con fuerza. No vas a volver. ¿Me oyes? Nunca más. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué tienes tanto miedo? Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Lucía. Porque no quiero perderte como perdí a tu padre. Miguel se quedó inmóvil, las palabras de Alberto resonando en su mente. Mamá, ¿qué le pasó realmente a papá? El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía soltó a su hijo, retrocediendo como si la hubieran golpeado. Fue un accidente, murmuró, su voz desprovista de convicción. No fue un accidente, ¿verdad? Miguel, por favor. Alberto me dijo que papá descubrió algo. Continuó el niño, implacable. Que hizo preguntas que no debía. ¿Qué descubrió, mamá? ¿Por qué lo mataron? Lucía se dejó caer en una silla, el peso de 3 años de secretos finalmente quebrándola. Tu padre era un hombre bueno, comenzó, su voz apenas un susurro. Demasiado bueno. Trabajaba haciendo reparaciones en edificios del gobierno. Un día encontró unos papeles escondidos detrás de una pared en la oficina del registro civil. ¿Qué papeles? Contratos. Acuerdos secretos entre don Esteban Mendoza y funcionarios del Estado. Lucía se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Demostraban que los Mendoza habían robado el agua del río, dejando secas las tierras de docenas de familias campesinas. Miguel recordó las historias que había escuchado de niño. Familias enteras que habían tenido que abandonar sus parcelas porque los cultivos morían sin agua. Comunidades destruidas. Vidas arruinadas. Papá llevó los documentos al alcalde, continuó Lucía. Don Ramiro prometió investigar, pero antes de que pudiera hacer algo, el accidente. Los Mendoza lo mataron. No era una pregunta, sino una afirmación. Lucía asintió lentamente. No puedo probarlo, nadie puede, pero sé que fue don Esteban. Él controla todo en este pueblo, mijo. La policía, los jueces, los doctores. Si te metes con él, terminarás como tu padre. Miguel permaneció en silencio, procesando la información. Su mente conectaba puntos que antes no había visto. El caballo enfermo, la promesa del alcalde, don Esteban apareciendo justo en el momento preciso para presionar. Mamá, dijo finalmente,
¿Y si el caballo no se enfermó por accidente? Lucía lo miró sin comprender. ¿Qué quieres decir? Relámpago tiene fiebre del pantano. Es una enfermedad que se contagia por agua contaminada. Pero el establo del alcalde tiene su propio pozo, agua limpia de manantial. ¿Cómo se pudo contaminar? La realización golpeó a Lucía como un rayo. ¿Crees que don Esteban envenenó al caballo para forzar al alcalde a hacer esa promesa? Completó Miguel. Y ahora su sobrino Rodrigo puede casarse con Valentina y tomar el control del pueblo. Es demasiado peligroso, mijo. No puedes... Tengo que hacerlo, mamá, interrumpió Miguel, su voz firme como nunca antes. No solo por el caballo, por papá, por todas las familias que los Mendoza han destruido. Alguien tiene que detenerlos. Lucía vio en los ojos de su hijo la misma determinación que había visto en los de Alejandro tantos años atrás, y supo, con el corazón roto, que no podría detenerlo. Entonces iré contigo, dijo finalmente. Si vas a hacer esto, no lo harás solo. Miguel abrazó a su madre, sintiendo por primera vez en años que no estaban solos en el mundo. Lo que ninguno de los dos sabía era que esa noche, el destino de todo San Miguel de las Piedras comenzaría a cambiar de maneras que nadie podía imaginar. La segunda noche cayó sobre San Miguel de las Piedras con un silencio ominoso. Las nubes cubrían la luna, sumiendo al pueblo en una oscuridad casi total. Miguel y Lucía se movían entre las sombras, cargando el morral con las hierbas frescas y los instrumentos necesarios para el segundo tratamiento. «Por aquí», susurró Miguel, guiando a su madre hacia la parte trasera del establo. La tabla suelta está junto al bebedero viejo. Lucía nunca había entrado a la propiedad de los castellanos de noche. Durante el día, cuando entregaba tortillas en la cocina, todo parecía diferente. Ahora, cada sombra parecía esconder un peligro, cada ruido amenazaba con delatarlos. «Espera», murmuró ella, deteniendo a su hijo con un gesto. «Hay alguien ahí». Efectivamente, una figura se movía cerca de la entrada principal del establo. Miguel reconoció la silueta inmediatamente. «Es Valentina», dijo. «Nos está esperando». La joven los vio acercarse y corrió hacia ellos, su rostro pálido bajo la tenue luz. «Pensé que no vendrían», susurró. «Mi padre duplicó la guardia. Hay hombres en todas las entradas». «¿Por qué?», preguntó Lucía, alarmada. «Don Esteban vino esta tarde», respondió Valentina, su voz temblando. «Le dijo a mi padre que había escuchado rumores de que alguien estaba intentando sabotear al caballo, que debía protegerlo mejor». Miguel apretó los puños con frustración. «Nos están tendiendo una trampa. Quieren atraparnos para acusarnos de envenenar a Relámpago». «Pero tú estás tratando de salvarlo», protestó Valentina. «Eso no importa», intervino Lucía. «Si nos encuentran aquí de noche, con hierbas y medicinas, dirán que vinimos a terminar el trabajo. Don Esteban controlará la narrativa». El silencio que siguió fue pesado, cargado de desesperación. Miguel miraba hacia el establo, calculando opciones que parecían no existir. «Hay otra entrada», dijo Valentina de pronto. «Un pasadizo que mi abuelo construyó durante la Revolución. Conecta la bodega de vinos con el establo. Solo mi padre y yo conocemos su existencia». «¿Por qué nos ayudas?», preguntó Lucía con desconfianza. «Arriesgas mucho». Valentina la miró directamente a los ojos. «Porque si ese caballo muere, mi padre cumplirá su promesa. Y Rodrigo Mendoza ya ha dejado claro que planea reclamarme como premio». Su voz se quebró ligeramente. «Prefiero confiar en un niño de 10 años que en toda la familia Mendoza junta». El pasadizo era estrecho y húmedo, construido con piedras irregulares que raspaban los hombros de Lucía mientras avanzaban en fila india. Valentina,
Iba adelante con una pequeña linterna, seguida por Miguel y su madre. Mi abuelo lo usaba para esconder a los perseguidos durante la Guerra Cristera, explicó la joven. Después, cuando llegó la paz, lo selló. Mi padre lo redescubrió hace años, pero nunca lo ha usado. Hasta ahora, murmuró Miguel. Emergieron en una esquina oscura del establo, ocultos detrás de pacas de heno apiladas. Desde su posición, podían ver a dos guardias conversando cerca de la entrada principal, completamente ajenos a su presencia. «Relámpago está en el último compartimento», señaló Valentina. «Les daré 20 minutos. Después, tendré que volver antes de que noten mi ausencia». Miguel asintió, tomando el morral de manos de su madre. «Yo iré solo. Mamá, quédate aquí con Valentina. Si algo sale mal, huyan por el pasadizo». «Miguel, no. Confía en mí, mamá», interrumpió el niño. «La abuela me preparó para esto toda mi vida». Aunque ella no lo supiera, sin esperar respuesta, Miguel se deslizó entre las sombras hacia el compartimento de Relámpago. El caballo levantó la cabeza al sentir su presencia, un pequeño relincho de reconocimiento escapando de sus labios. «Hola, muchacho», susurró Miguel, acariciando su hocico. «¿Me extrañaste?» Trabajó rápidamente, preparando las compresas con movimientos practicados. Notó con satisfacción que la respiración del animal era más regular que la noche anterior, su pelaje menos húmedo de sudor febril. «Estás mejorando», murmuró mientras aplicaba la pasta de hierbas. «Solo una noche más y estarás fuera de peligro». Un ruido cercano lo alertó. Pasos acercándose. Miguel se escondió detrás del caballo, conteniendo la respiración. «¿Cómo sigue el animal?», la voz de don Ramiro resonó en el establo. «Igual, patrón», respondió uno de los guardias, «aunque me pareció que respiraba mejor hace un rato». «¿Mejor?». Había esperanza en la voz del alcalde. «¿Estás seguro?». «No sabría decirle. Yo no sé de caballos». Don Ramiro se acercó al compartimento de Relámpago. Miguel se pegó más contra la pared, rogando que la oscuridad lo protegiera. El alcalde acarició la cabeza del caballo, sus dedos deteniéndose sobre las compresas húmedas en su cuello. «¿Qué es esto?», murmuró, examinando la pasta verdosa. El corazón de Miguel latía tan fuerte que temía ser descubierto por el sonido. Don Ramiro olió la sustancia, frunciendo el ceño con confusión. «Hierba del golpe», susurró para sí mismo. «Itepescohuite, es el remedio de los curanderos antiguos». «¿Patrón?». El guardia se acercó. «¿Todo bien?». Don Ramiro permaneció en silencio por un largo momento. Finalmente se enderezó, limpiándose las manos en el pantalón. «Todo bien», respondió. «Retírense. Yo me quedaré un rato con Relámpago». «Pero, señor, don Esteban dijo que...». «Don Esteban no manda en mi casa», interrumpió el alcalde con firmeza. «Váyanse. Es una orden». Los guardias obedecieron a regañadientes. Cuando sus pasos se perdieron en la distancia, don Ramiro habló hacia la oscuridad. «Sé que estás ahí, muchacho. Puedes salir». Miguel emergió lentamente de su escondite, preparado para correr si era necesario. Pero la expresión del alcalde no era de enojo, sino de algo parecido a la admiración. «Llevas 2 noches viniendo aquí», dijo don Ramiro, «arriesgándote». «¿Por qué?». «Porque puedo salvarlo», respondió Miguel. «Y porque es lo correcto». El alcalde asintió lentamente. «Tu padre decía lo mismo, siempre haciendo lo correcto, sin importar el costo. Usted conocía a mi papá». «Más de lo que crees», respondió don Ramiro, su voz cargada de culpa. «Y le fallé cuando más me necesitaba. No cometeré el mismo error contigo». Se quitó la chaqueta, arremangándose la camisa. «Enséñame cómo aplicar esas compresas. Esta noche trabajaremos juntos».
La noche avanzaba mientras don Ramiro y Miguel trabajaban en silencio sobre Relámpago. El alcalde seguía las instrucciones del niño con una humildad que sorprendía viniendo de un hombre de su posición. Cada compresa, cada aplicación de la pasta medicinal era ejecutada con el cuidado de quien entiende que está presenciando algo extraordinario. Tu abuela era Carmen Herrera, ¿verdad?, preguntó don Ramiro mientras sostenía una tela húmeda contra el costado del caballo. La curandera del cerro. Sí, señor. Murió hace 2 años. La recuerdo bien. Mi madre la consultaba cuando los doctores no podían ayudarla. Carmen siempre tenía una solución. El alcalde hizo una pausa. Decían que tenía un don. No era un don, respondió Miguel. Era conocimiento. Años de observar, de aprender, de escuchar a la naturaleza. Ella decía que cualquiera podía hacerlo, solo que la mayoría no tiene paciencia. Don Ramiro asintió, impresionado por la madurez del niño. Tu padre también era así, paciente, observador. Veía cosas que otros no querían ver. Miguel dejó de trabajar, sus manos suspendidas sobre el lomo de Relámpago. ¿Qué vio mi padre, señor alcalde? El silencio que siguió fue denso, cargado de secretos largamente guardados. Don Ramiro se sentó sobre una paca de heno, su rostro envejeciendo 10 años en un instante. Hace 10 años, tu padre encontró documentos que probaban la corrupción de los Mendoza, comenzó. Contratos fraudulentos, sobornos a funcionarios, el desvío ilegal del río. Me los trajo pensando que yo haría justicia. ¿Y qué hizo usted? Nada. La palabra salió como una confesión dolorosa. Tenía miedo. Don Esteban tenía influencias en la capital, conexiones con gente peligrosa. Me convenció de que si actuaba, destruiría no solo mi carrera, sino a mi familia. Miguel sintió la rabia crecer en su pecho. Entonces dejó que mataran a mi padre. No. Don Ramiro levantó la mirada, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. Le dije a tu padre que esperara, que encontraría el momento adecuado. Le prometí que actuaría cuando fuera seguro. Pero don Esteban se enteró de nuestra reunión antes de que pudiera hacer nada. ¿Cómo? Hay un traidor en mi casa, alguien que informa a los Mendoza de todo lo que hago. Durante años he tratado de descubrir quién es, pero nunca he podido probarlo. El niño procesó la información, conectando piezas del rompecabezas. ¿Por eso duplicó la guardia esta noche? ¿Para protegerme o para atraparme? Para protegerte, respondió el alcalde. Cuando don Esteban vino esta tarde con su advertencia sobre saboteadores, supe que estaba preparando algo. Quería asegurarme de que si venías, yo estaría aquí para defenderte. Pero los guardias creen que están buscando enemigos. No saben que el verdadero enemigo es quien les dio las órdenes. En ese momento, Lucía y Valentina emergieron de entre las sombras. La madre de Miguel había escuchado suficiente y no podía permanecer oculta por más tiempo. ¿Es verdad lo que dice? Su voz temblaba de emoción contenida. ¿Usted sabía quién mató a mi esposo y no hizo nada? Don Ramiro se puso de pie, enfrentando a la mujer con dignidad. Es verdad, y no hay día que no me arrepienta. Su esposo murió porque yo fui cobarde, porque elegí proteger mi posición en lugar de hacer lo correcto. Lucía se acercó al alcalde, su mano levantándose como si fuera a golpearlo, pero en el último momento la dejó caer a su costado. Mi hijo creció sin padre, susurró. Yo crié sola, lavando ropa ajena, haciendo tortillas para los ricos. Todo porque usted tuvo miedo. Lo sé, y si pudiera cambiar el pasado, lo haría, pero no puedo. Don Ramiro se arrodilló frente a ella, un gesto que nadie en el pueblo había visto jamás. Lo único que puedo hacer es proteger a su hijo ahora.
y destruir a los Mendoza de una vez por todas. ¿Cómo?, preguntó Valentina y acercándose. Don Esteban es intocable. Todos lo saben. Nadie es intocable, respondió su padre. Solo necesitamos las pruebas correctas, y creo que sé dónde encontrarlas. Se volvió hacia Miguel, una nueva determinación en su mirada. Tu padre escondió copias de los documentos originales antes de morir. Me lo dijo la última vez que nos vimos. Dijo que si algo le pasaba, la verdad estaría a salvo. ¿Dónde?, preguntó Miguel. No lo sé, solo dijo que estarían donde los Mendoza nunca pensarían buscar, en el lugar más obvio del mundo. Lucía se quedó inmóvil, una realización golpeándola como un rayo. La tumba, susurró. Alejandro insistió en ser enterrado en el panteón del cerro, junto a su madre. Dijo que quería descansar cerca de ella para siempre. ¿La tumba de mi abuela? Miguel recordó las visitas mensuales que hacían al cementerio. Pero yo he estado ahí cientos de veces. Nunca vi nada extraño. Porque no sabías qué buscar, respondió Lucía. Tu padre era albañil. Sabía esconder cosas en la piedra. Un relincho suave interrumpió la conversación. Relámpago se había puesto de pie por primera vez en días, su cabeza alzada, sus ojos más claros que antes. «Está funcionando», murmuró don Ramiro, acercándose al caballo con asombro. «El tratamiento está funcionando». Miguel sonrió, pero la alegría fue breve. Aún falta una noche más, y si don Esteban descubre que el caballo está mejorando, acelerará sus planes, completó el alcalde. Tenemos que encontrar esos documentos antes de que sea demasiado tarde. En la hacienda de los Mendoza, don Esteban recibía un informe de su espía en la casa Castellanos. La noticia de que el alcalde había despedido a los guardias y permanecido solo en el establo lo intrigaba profundamente. ¿Solo?, preguntó, sus ojos entrecerrados con sospecha. Completamente solo, patrón, respondió el informante, aunque me pareció ver sombras moviéndose cerca del pasadizo viejo. ¿El pasadizo de la revolución? Don Esteban se levantó bruscamente. Pensé que estaba sellado. Eso creíamos todos. El hacendado caminó hacia la ventana, su mente calculando posibilidades. Algo está cambiando, murmuró. Ramiro nunca actuaría así a menos que tuviera un plan, o a menos que alguien lo estuviera ayudando. ¿Qué hacemos, tío?, preguntó Rodrigo desde la puerta. Don Esteban se volvió hacia su sobrino con una sonrisa fría. Adelantamos todo. Mañana por la mañana, ese caballo estará muerto, y el niño Herrera será culpado por el crimen. ¿Y si alguien interfiere? Entonces, respondió el hacendado, sacando una pistola de su escritorio, nos aseguraremos de que la historia de Alejandro Herrera se repita. Esta vez, con su hijo. El panteón del cerro se alzaba solitario bajo la luz gris del amanecer. Miguel caminaba entre las tumbas desgastadas por el tiempo, seguido de cerca por su madre y don Ramiro. Valentina había permanecido en la mansión para no levantar sospechas, pero Alberto, el capataz, se había unido al grupo después de que el alcalde le revelara la verdad sobre los Mendoza. «Es aquí», señaló Lucía, deteniéndose frente a una tumba modesta de piedra caliza. «Carmen Herrera, amada madre y abuela. Al lado está la de Alejandro». Miguel se arrodilló junto a la lápida de su padre, sus dedos recorriendo las letras grabadas en la piedra. Alejandro Herrera Vázquez, esposo devoto, padre amoroso, su luz sigue brillando. Su luz sigue brillando, repitió el niño en voz baja. Papá siempre decía que la verdad era como la luz, que no se podía esconder para siempre. Don Ramiro examinaba la estructura de la tumba con ojo crítico. Tu padre era albañil. Si escondió algo aquí, lo hizo de manera que solo alguien que supiera de construcción podría encontrarlo. O alguien que lo conociera bien,
añadió Lucía, acercándose a la cabecera de la tumba. Alejandro siempre ponía su firma en todo lo que construía. Una pequeña cruz dentro de un círculo, en la esquina inferior derecha. Miguel buscó frenéticamente, sus manos recorriendo cada centímetro de la piedra. Finalmente, en la base del monumento, encontró lo que buscaba. Una cruz diminuta dentro de un círculo, apenas visible para quien no supiera dónde mirar. «Aquí está», susurró, presionando el símbolo. Un clic suave resonó en el silencio del cementerio. Una sección de la base se deslizó hacia un lado, revelando un compartimento oculto. Dentro, envueltos en plástico para protegerlos de la humedad, había un grueso fajo de documentos y una carta sellada. «Dios mío», murmuró don Ramiro, extrayendo los papeles con manos temblorosas. «Todo está aquí. Los contratos originales, los recibos de los sobornos, las firmas de los funcionarios corruptos». Lucía tomó la carta, reconociendo la letra de su esposo en el sobre. «Para mi familia, cuando llegue el momento, ábrela», dijo Miguel, su voz quebrada por la emoción. Con dedos temblorosos, Lucía desplegó el papel amarillento. «Mi querida Lucía, mi amado Miguel, si están leyendo esto, significa que mis peores temores se cumplieron. Los Mendoza descubrieron lo que sé y actuaron antes de que pudiera hacer justicia. No les escribo para pedirles venganza, les escribo para pedirles que terminen lo que empecé. Los documentos en este escondite prueban crímenes que van más allá de la corrupción. Prueban asesinatos, extorsiones y la destrucción sistemática de familias inocentes. Don Esteban Mendoza no actúa solo. Tiene cómplices en el gobierno estatal, en la policía, incluso dentro de la casa del alcalde. El doctor Martínez, el veterinario, ha trabajado para él durante años, envenenando animales para forzar ventas de tierras. Alberto Sánchez, el capataz de los castellanos, le pasa información a cambio de dinero para pagar las deudas de juego de su hermano. Lucía levantó la vista, buscando a Alberto con la mirada, pero el capataz había desaparecido. «Se fue», dijo don Ramiro, su rostro endureciéndose. «Debe haber corrido a avisar a don Esteban». «Tenemos que irnos», urgió Miguel. «Si saben que encontramos los documentos». Un disparo cortó el aire, la bala impactando en la piedra a centímetros de la cabeza del alcalde. Todos se lanzaron al suelo, mientras más disparos resonaban entre las tumbas. «¡Por aquí!», gritó don Ramiro, arrastrándose hacia un mausoleo cercano. «¡Rápido!». Miguel agarró los documentos mientras su madre lo cubría con su cuerpo. Corrieron agachados entre las lápidas, las balas silbando a su alrededor como avispas furiosas. «¡No pueden escapar!». La voz de Rodrigo Mendoza resonó en el cementerio. «Entreguen los papeles y nadie saldrá herido. ¡Están rodeados!», añadió otra voz que Miguel reconoció como la de Alberto. «¡No sean estúpidos!». Don Ramiro sacó una pistola de su cinturón, disparando hacia las sombras para cubrir la huida de Lucía y Miguel. «Vayan al pueblo», ordenó. «Busquen al padre Francisco en la iglesia. Él sabrá qué hacer». «No lo dejaremos», protestó Miguel. «Esos documentos son más importantes que mi vida», rugió el alcalde. «Si muero, asegúrense de que el mundo sepa la verdad». Lucía agarró a su hijo del brazo, arrastrándolo hacia la salida trasera del panteón. Las lágrimas nublaban su visión mientras corría, pero no se detuvo. No podía detenerse. Detrás de ellos, los disparos continuaban. Don Ramiro, atrincherado detrás de un ángel de piedra, resistía con la determinación de un hombre que finalmente había encontrado su valor. «¡Cobarde!», gritó hacia sus atacantes. «Don Esteban envía a otros a hacer su trabajo sucio, igual que cuando mató a Alejandro Herrera». Un silencio momentáneo siguió a sus palabras. Luego, la voz de don Esteban Mendoza resonó desde algún lugar entre las tumbas. «¡Ramiro! ¡Ramiro!
El hacendado emergió de las sombras, una escopeta en las manos. Siempre tan dramático, igual que tu padre. Mi padre era un hombre honorable. Tu padre era un idiota que se interpuso en mi camino, respondió don Esteban, acercándose lentamente. Igual que Alejandro Herrera, igual que tú. Don Ramiro apuntó su pistola hacia el hacendado, pero sabía que estaba superado en número. Rodrigo y al menos 3 hombres más lo rodeaban, sus armas listas. Aunque me mates, la verdad saldrá, dijo el alcalde. Los documentos ya no están aquí. Lo sé, sonrió don Esteban. Por eso mis hombres están interceptando a la viuda y al mocoso en el camino al pueblo. Nadie escapa de mí, Ramiro. Nadie. Mientras tanto, en el sendero que bajaba del cerro, Miguel y Lucía corrían sin mirar atrás. El niño apretaba los documentos contra su pecho como si fueran el tesoro más valioso del mundo. Porque lo eran. «Mamá, hay hombres adelante», jadeó Miguel, señalando hacia las sombras que bloqueaban el camino. Lucía se detuvo, su respiración agitada, su mente buscando opciones. «El arroyo», dijo finalmente. «Si lo seguimos hacia el este, llegaremos a la parte trasera de la iglesia». Cambiaron de dirección, adentrándose en la maleza. Las ramas les arañaban los brazos y el rostro, pero no se detuvieron. No podían detenerse. Detrás de ellos, los gritos de los perseguidores se acercaban, y en el establo de los castellanos, Relámpago relinchaba inquieto, como si sintiera que algo terrible estaba por suceder. El tercer tratamiento aún no había sido aplicado, y sin él, todo el esfuerzo de las noches anteriores podría ser en vano. El tiempo se agotaba para todos. El arroyo serpenteaba entre rocas y vegetación espesa, ofreciendo una cobertura natural que Miguel y Lucía aprovechaban desesperadamente. El agua helada les llegaba hasta las rodillas, entumeciendo sus piernas mientras avanzaban en silencio. «Mamá, no puedo más», jadeó Miguel, tropezando con una piedra resbaladiza. Lucía lo sujetó antes de que cayera, sus brazos temblando por el esfuerzo y el frío. «Solo un poco más, mijo. La iglesia está cerca». Los ladridos de perros resonaron en la distancia. Don Esteban había soltado a sus sabuesos de caza, animales entrenados para rastrear presas humanas en la sierra. «Nos encontrarán», murmuró Miguel, el terror finalmente quebrando su voz infantil. «Los perros nos encontrarán». Lucía miró a su alrededor frenéticamente. Entonces vio algo que le dio esperanza. Una cueva pequeña, casi invisible detrás de una cortina de helechos, en la orilla del arroyo. «Ahí», señaló. «Tu abuela me habló de esa cueva. Decía que tenía propiedades especiales. Los perros no pueden rastrear olores cerca de ella». «¿Por qué?» «Azufre. El agua del manantial que nace ahí adentro está llena de azufre. Confunde el olfato de los animales. Se arrastraron hacia la cueva, ocultándose entre las sombras húmedas. El olor a huevo podrido era intenso, pero Miguel nunca había estado tan agradecido por algo desagradable». Los ladridos se acercaron, luego se detuvieron. Voces confundidas llegaban desde afuera. «Los perdimos», gruñó alguien. «Los malditos perros no pueden rastrear nada aquí». «Busquen río abajo», ordenó otra voz. «No pueden haber ido lejos». Los pasos y ladridos se alejaron gradualmente. Miguel y Lucía permanecieron inmóviles durante lo que pareció una eternidad, apenas atreviéndose a respirar. «Tenemos que llegar a la iglesia», susurró finalmente Lucía. «El padre Francisco es el único en quien podemos confiar». «¿Por qué él?» «Porque tu padre le confió algo hace años, un duplicado de los documentos más importantes. Francisco prometió guardarlos hasta que llegara el momento de usarlos». Miguel procesó la información con asombro. Papá pensó en todo. «Tu padre sabía que los Mendoza eran peligrosos», respondió Lucía, sus ojos brillando con orgullo y dolor. «Por eso dejó múltiples copias en diferentes lugares.
Decía que la verdad era como las semillas, hay que plantarlas en muchos sitios para asegurarse de que alguna florezca. Esperaron hasta que el silencio fue completo, luego emergieron de la cueva y continuaron su camino. La iglesia de San Miguel Arcángel se alzaba en el centro del pueblo, su campanario visible desde cualquier punto del valle. Llegaron por la puerta trasera justo cuando las primeras luces del día iluminaban las calles. El padre Francisco, un hombre de 60 años con barba canosa y ojos bondadosos, los recibió con expresión grave. «Los estaba esperando», dijo, cerrando la puerta rápidamente. «Todo el pueblo habla de los disparos en el panteón. Padre, necesitamos su ayuda», suplicó Lucía. «Don Esteban». «Lo sé», interrumpió el sacerdote. «Sé todo. Alejandro me contó la verdad antes de morir. He guardado su secreto durante 3 años, esperando este momento». Los condujo hacia la sacristía, donde un antiguo armario de roble ocultaba una caja fuerte empotrada en la pared. «Aquí están las copias que tu padre me confió», dijo Francisco, abriendo la caja. «Pero hay algo más, algo que ni siquiera Lucía conoce». Extrajo un sobre grueso y se lo entregó a Miguel. «Tu padre grabó una confesión, un testimonio en video donde explica todo lo que descubrió. Lo filmó aquí, en esta misma sacristía, una semana antes de morir». Miguel tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había un disco compacto y una nota breve. «Para mi hijo Miguel, cuando tenga edad para entender». «¿Podemos verlo?», preguntó el niño, su voz apenas audible. El padre Francisco asintió, conduciéndolos hacia una pequeña oficina, donde un televisor antiguo conectado a un reproductor de DVD esperaba. La imagen que apareció en la pantalla hizo que Lucía se derrumbara en lágrimas. Era Alejandro, vivo, sonriente a pesar de la gravedad de sus palabras. «Hola, mijo», comenzó la grabación. «Si estás viendo esto, significa que ya no estoy contigo, y significa que llegó el momento de que sepas la verdad». Miguel observaba hipnotizado, absorbiendo cada palabra, cada gesto de su padre. Don Esteban Mendoza no es solo un hacendado corrupto, es el líder de una red criminal que ha destruido a docenas de familias en esta región. Robo de tierras, extorsión, asesinatos disfrazados de accidentes. Todo está documentado en los papeles que dejé escondidos. La grabación continuaba, revelando nombres, fechas, conexiones. Alejandro había sido meticuloso en su investigación. «Pero hay algo más importante que quiero que sepas, Miguel. Algo que tu madre no sabe porque quise protegerla». Lucía se tensó, su atención fija en la pantalla. «Don Esteban Mendoza es responsable de la muerte de tu abuela Carmen. Hace 15 años, ella descubrió que los Mendoza estaban envenenando pozos de agua para forzar a los campesinos a vender sus tierras. La silenciaron haciéndola parecer una muerte natural, una fiebre», dijeron. «Pero fue el mismo veneno que ahora usan en los animales». Miguel sintió que el mundo se detenía. Su abuela, la mujer que le había enseñado todo sobre las hierbas curativas, había sido asesinada por los mismos hombres que ahora lo perseguían. «Hijo, sé que esto es mucho para procesar, pero necesito que seas fuerte. Necesito que uses el conocimiento que tu abuela te dejó para hacer justicia, no con violencia, sino con la verdad. La verdad es el arma más poderosa que existe». La grabación terminó con Alejandro mirando directamente a la cámara. «Te amo, Miguel. Siempre estaré contigo, aunque no puedas verme. Y recuerda, los Herrera nunca se rinden. Nunca». El silencio que siguió fue absoluto. Miguel lloraba en silencio, las lágrimas rodando por sus mejillas mientras apretaba el disco contra su pecho. «Tenemos que mostrar esto al mundo», dijo finalmente, su voz transformada por una determinación férrea. «Pero primero, necesito volver al establo». «¿El establo?», preguntó el padre Francisco.
Hijo, los Mendoza te están buscando. Es demasiado peligroso. Relámpago necesita su tercer tratamiento, respondió Miguel. Si no lo recibe hoy, morirá. Y si muere, don Esteban habrá ganado. Lucía tomó las manos de su hijo entre las suyas. Miguel, tu vida es más importante que un caballo. No es solo un caballo, mamá, respondió el niño. Es la promesa que le hice a don Ramiro. Es el honor de nuestra familia. Papá murió tratando de hacer justicia. Si huyo ahora, habré traicionado su memoria. El padre Francisco y Lucía intercambiaron miradas. En los ojos del niño veían la misma determinación que había definido a Alejandro Herrera. Entonces iremos contigo, dijo Lucía finalmente. Pero no solos. Se volvió hacia el sacerdote. Padre, ¿cuántas personas en este pueblo han sido afectadas por los Mendoza? Docenas, respondió Francisco. Familias enteras destruidas, pero todos tienen miedo de hablar. Entonces es hora de que el miedo termine, dijo Miguel. Toque las campanas, padre. Convoque al pueblo. Si vamos a enfrentar a don Esteban, lo haremos juntos. El padre Francisco sonrió por primera vez desde que habían llegado. Las campanas de San Miguel Arcángel no han sonado en emergencia desde la Revolución, dijo, dirigiéndose hacia la torre. Creo que es hora de recordarle a este pueblo lo que significa luchar por la justicia. Minutos después, el repique urgente de las campanas comenzó a resonar por todo el valle, despertando a los dormidos y alertando a los despiertos. Algo estaba cambiando en San Miguel de las Piedras, y los Mendoza, por primera vez en generaciones, sintieron el frío del miedo recorrer sus espaldas. Las campanas de San Miguel Arcángel no habían sonado con tanta urgencia desde hacía más de 70 años. El repique atravesaba el valle como un grito de guerra, sacando a los habitantes de sus casas y atrayéndolos hacia la plaza central con una mezcla de curiosidad y temor. ¿Qué está pasando?, preguntaban unos a otros mientras se congregaban frente a la iglesia. Dicen que hubo disparos en el panteón. Escuché que el alcalde fue herido. Los Mendoza andan armados por todo el pueblo. El padre Francisco apareció en las escalinatas del templo, su sotana negra ondeando con el viento matutino. A su lado, Lucía y Miguel sostenían los documentos que habían costado tantas vidas. Hermanos y hermanas de San Miguel de las Piedras, comenzó el sacerdote, su voz amplificada por décadas de sermones dominicales. Los he convocado porque ha llegado la hora de la verdad. Un murmullo nervioso recorrió la multitud. En las esquinas de la plaza, los hombres de don Esteban observaban con expresiones amenazantes, pero no se atrevían a actuar frente a tantos testigos. Durante generaciones hemos vivido bajo el yugo del miedo, continuó Francisco. Hemos callado cuando debíamos hablar. Hemos mirado hacia otro lado cuando debíamos actuar. Hoy eso termina. Miguel dio un paso adelante, su pequeña figura contrastando con la enormidad del momento. Mi nombre es Miguel Ángel Herrera, anunció, su voz sorprendentemente firme. Mi padre fue Alejandro Herrera, el albañil que muchos de ustedes conocieron. Hace 3 años lo asesinaron por descubrir la verdad sobre don Esteban Mendoza. El silencio que cayó sobre la plaza fue absoluto. Incluso los pájaros parecían haber dejado de cantar. Tengo pruebas, continuó el niño, alzando los documentos. Contratos fraudulentos, sobornos a funcionarios, testimonios de crímenes que van desde el robo de tierras hasta el asesinato. Todo está aquí. Todo está documentado. ¡Mentiras! La voz de Rodrigo Mendoza cortó el aire mientras el joven emergía de entre la multitud, flanqueado por 2 hombres armados. Este mocoso está difamando a mi familia. Es un criminal que envenenó al caballo del alcalde. Yo no envenené a nadie, respondió Miguel sin retroceder.
Fueron ustedes quienes contaminaron el agua de Relámpago, igual que hicieron con los pozos de las familias campesinas hace 10 años, igual que hicieron con mi abuela Carmen hace 15. Un grito ahogado surgió de varios puntos de la plaza. Nombres olvidados, tragedias enterradas, comenzaban a emerger de las memorias colectivas. Mi madre murió de una fiebre misteriosa, susurró una anciana. Los doctores nunca supieron explicarla. Mi hermano perdió sus tierras cuando el pozo se secó de repente, añadió un hombre mayor. Los Mendoza se las compraron por centavos. Mi esposo tuvo un accidente en la carretera, sollozó otra mujer. Dijeron que los frenos fallaron, las voces se multiplicaban, historias suprimidas durante años finalmente encontrando expresión. Rodrigo retrocedió, su arrogancia transformándose en nerviosismo. ¡Basta!, gritó. «Esto es una conspiración contra mi familia. La única conspiración aquí es la tuya». La voz de Valentina Castellanos resonó desde el otro lado de la plaza. La joven avanzaba hacia el centro, apoyando a su padre que cojeaba visiblemente, una venda ensangrentada cubriendo su hombro izquierdo. «Don Ramiro», exclamaron varios, corriendo a ayudar al alcalde herido. «Estoy bien», dijo el alcalde, rechazando la ayuda. «Una bala me rozó, nada más. Pero don Esteban y sus hombres intentaron matarnos en el panteón esta mañana». «¿Dónde está mi tío?», exigió Rodrigo, su mano moviéndose hacia la pistola en su cinturón. «Huyó», respondió don Ramiro, «como el cobarde que siempre ha sido, pero no llegará lejos. Antes de venir aquí, llamé al gobernador del estado. Las autoridades federales vienen en camino». El rostro de Rodrigo palideció. Sus hombres intercambiaron miradas nerviosas. «Todavía puedo acabar con esto», siseó el joven Mendoza, desenfundando su arma y apuntando hacia Miguel. «Si el mocoso muere, las pruebas no valen nada». Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, algo inesperado sucedió. Los habitantes de San Miguel de las Piedras, esos campesinos y comerciantes que habían vivido aterrorizados durante generaciones, comenzaron a avanzar. «Tendrás que matarnos a todos», dijo el herrero del pueblo, un hombre enorme con brazos como troncos, interponiéndose entre Rodrigo y Miguel. «A mí también», añadió la panadera, una mujer menuda pero con ojos de acero. «Y a mí». Y a mí. Uno a uno, los habitantes formaron un muro humano alrededor del niño. Ancianos, jóvenes, hombres, mujeres, todos unidos por primera vez en décadas. Rodrigo retrocedió, su arma temblando. «Están locos, están todos locos». «No», respondió Miguel, emergiendo de entre sus protectores. «Estamos hartos, hay una diferencia». El sonido de sirenas comenzó a escucharse en la distancia. Vehículos oficiales descendían por la carretera principal, sus luces azules y rojas visibles incluso bajo el sol de la mañana. «Se acabó, Rodrigo», dijo don Ramiro. «Tu tío ya no puede protegerte y tú no tienes el valor para luchar solo». El joven Mendoza dejó caer el arma, sus rodillas cediendo bajo el peso de la derrota. Sus hombres arrojaron sus propias armas, levantando las manos en señal de rendición. Mientras los federales llegaban y comenzaban a hacer arrestos, Miguel se abrió paso entre la multitud hacia Valentina. «Relámpago», dijo, «necesita su tercer tratamiento». La joven asintió tomando su mano. «Vamos, juntos». Lucía observaba a su hijo alejarse, las lágrimas rodando libremente por sus mejillas. El padre Francisco se acercó, colocando una mano sobre su hombro. «Alejandro estaría muy orgulloso», dijo el sacerdote. «Lo sé», respondió ella. «Puedo sentirlo». En el establo de los castellanos, Relámpago esperaba. Su respiración era más fuerte que nunca, sus ojos brillaban con renovada vida. Pero el tratamiento no estaba completo. Y Miguel sabía que solo cuando el caballo estuviera completamente sano,
La promesa del alcalde podría encontrar su verdadera resolución. El niño preparó las compresas por última vez, sus manos moviéndose con la precisión de un curandero experimentado. «Último día, muchacho», susurró al caballo. «Después de esto, estarás como nuevo». Valentina lo observaba trabajar, una nueva comprensión brillando en sus ojos. «¿Sabes algo?», dijo ella. «Cuando mi padre hizo esa promesa, pensé que era el fin del mundo, pero ahora entiendo que fue el principio de algo mejor». Miguel sonrió, aplicando la última compresa. «Mi abuela decía que las crisis son como las tormentas. Destruyen lo viejo para hacer espacio para lo nuevo». «¿Y qué viene ahora?», preguntó Valentina. El niño miró hacia la ventana, donde el sol de mediodía iluminaba un pueblo transformado. «Justicia», respondió. «Finalmente, justicia». Una semana después, San Miguel de las Piedras despertó bajo un cielo despejado que parecía reflejar la nueva era que comenzaba. La plaza central, escenario de tantos dramas recientes, ahora se preparaba para una celebración muy diferente. Don Esteban Mendoza había sido capturado intentando cruzar la frontera hacia Guatemala. Los federales lo encontraron escondido en el maletero de un auto, con 2 maletas llenas de dinero en efectivo y documentos falsos. Su arresto fue transmitido en todos los noticieros del país, convirtiendo a San Miguel de las Piedras en símbolo de resistencia contra la corrupción. Rodrigo y sus cómplices enfrentaban múltiples cargos. Alberto, el capataz traidor, había confesado todo a cambio de una sentencia reducida. El doctor Martínez perdió su licencia y fue procesado por complicidad en envenenamiento de animales y destrucción de evidencia. Pero lo más importante para Miguel no eran los arrestos ni los juicios. Era el caballo que ahora trotaba vigorosamente en el corral de los castellanos, su pelaje negro brillando bajo el sol como si nunca hubiera estado enfermo. «Es un milagro», murmuró don Ramiro, observando a relámpago junto al niño que lo había salvado. «Los veterinarios de la capital no pueden explicarlo. Dicen que debería haber muerto». «No fue un milagro», respondió Miguel. «Fue conocimiento, el mismo que mi abuela pasó a mi padre y mi padre me pasó a mí». El alcalde asintió, una sonrisa suave en sus labios. «Hablando de tu padre, hay algo que debo decirte». Se arrodilló para quedar a la altura del niño. «Los documentos que encontraste, el testimonio en video, todo eso permitirá que las familias afectadas por los Mendoza reciban compensación, tierras recuperadas, indemnizaciones, justicia». «Me alegro», dijo Miguel sinceramente. «Pero hay más», continuó don Ramiro. «Tu padre guardó los documentos originales del desvío del río. Gracias a ellos, el gobierno federal ordenó restaurar el cauce original. Las tierras que se secaron volverán a tener agua». Miguel sintió que el pecho se le llenaba de algo cálido, algo parecido a la paz. «Papá hubiera querido eso. Tu padre era un héroe, Miguel, y tú has honrado su memoria de la mejor manera posible». La voz de Valentina interrumpió el momento. «Papá, mamá dice que los invitados están llegando». Don Ramiro se incorporó, extendiendo su mano hacia Miguel. «Ven, hay algo que debemos hacer». La plaza estaba decorada con flores y guirnaldas de papel. Mesas con comida tradicional ocupaban los espacios donde días antes se había librado una batalla por la verdad. Todo el pueblo estaba presente, incluyendo familias que habían regresado de otros estados al enterarse de la caída de los Mendoza. En el centro de la plaza, un pequeño escenario había sido construido. Don Ramiro subió a él, ayudando a Miguel a subir también. Lucía, sentada en primera fila junto al padre Francisco, observaba con una mezcla de orgullo y nerviosismo. «Queridos vecinos», comenzó el alcalde, «hace una semana, frente a muchos de ustedes, hice una promesa.
Dije que quien salvara a mi caballo Relámpago tendría la mano de mi hija. Un murmullo recorrió la multitud. Valentina, de pie junto a su madre, mantenía una expresión serena. Esa promesa fue hecha en un momento de desesperación, continuó don Ramiro. Y aunque mis palabras fueron imprudentes, un hombre de honor cumple lo que dice. Sin embargo, como muchos saben, quien salvó a Relámpago no fue un pretendiente adulto, sino este niño de 10 años. Las miradas se posaron sobre Miguel, quien sentía las mejillas arder de vergüenza. Obviamente, no puedo casar a mi hija con un niño. Sonrió el alcalde, provocando risas aliviadas en el público. Pero una promesa es una promesa. Y después de mucha reflexión, he encontrado una manera de cumplirla que honra tanto mi palabra como el extraordinario valor de Miguel Ángel Herrera. Don Ramiro sacó un documento oficial de su chaqueta. Con el consentimiento de su madre Lucía y la bendición del padre Francisco, hoy anuncio la adopción formal de Miguel como miembro de la familia Castellanos. El silencio fue absoluto por un momento. Luego, Lucía se levantó, las lágrimas corriendo por su rostro. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó, su voz temblorosa. Significa que Miguel tendrá acceso a la mejor educación que el dinero pueda comprar, respondió don Ramiro. He hablado con la Universidad Veterinaria de la Ciudad de México. Están dispuestos a otorgarle una beca completa cuando tenga edad suficiente. Hasta entonces, recibirá la mejor preparación posible. Se volvió hacia el niño. Tu abuela tenía un don para curar animales. Tu padre tenía un don para descubrir la verdad. Tú has heredado ambos. El mundo necesita personas como tú, Miguel, y yo me aseguraré de que tengas todas las oportunidades para convertirte en quien estás destinado a ser. Miguel miraba alternativamente al alcalde y a su madre sin poder procesar completamente lo que escuchaba. ¿Y mi mamá?, preguntó finalmente. Tu madre será bienvenida en nuestra casa siempre que quiera, intervino la esposa de don Ramiro, doña Carmen, acercándose al escenario. Pero sospecho que preferirá quedarse en su hogar. Así que hemos arreglado algo más. Doña Carmen entregó a Lucía un sobre. Las escrituras de las tierras que los Mendoza robaron a la familia Herrera hace 15 años, explicó. Ahora son tuyas nuevamente, Lucía, con agua del río restaurado para cultivarlas. Lucía se derrumbó en llanto, abrazada por las mujeres del pueblo que la rodeaban. Valentina subió al escenario, acercándose a Miguel con una sonrisa. Supongo que ahora serás mi hermano, dijo. Supongo que sí, respondió él, todavía aturdido. Bien, Valentina le extendió la mano. Siempre quise un hermano menor a quien molestar. La risa que siguió rompió la tensión. La música comenzó a sonar, el mezcal a correr, y San Miguel de las Piedras celebró como no lo había hecho en generaciones. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre el valle, Miguel se escapó de la fiesta para visitar el establo una última vez. Relámpago lo recibió con un relincho suave, como reconociendo al pequeño humano que le había salvado la vida. «Lo logramos, muchacho», susurró el niño, acariciando el hocico del caballo. La abuela tenía razón. El conocimiento que no se usa para ayudar a otros no sirve de nada. Una brisa cálida atravesó el establo, y por un momento, Miguel juró sentir la presencia de su padre y su abuela junto a él, sonriendo, aprobando, descansando finalmente en paz. «Gracias», murmuró hacia el cielo, «por enseñarme que el verdadero valor no está en el tamaño del cuerpo, sino en el tamaño del corazón». Así llegamos al final de esta historia. Un niño que perdió a su padre encontró justicia, un pueblo que vivía en miedo encontró su voz, y un caballo enfermo encontró la cura en las manos más inesperadas, porque a veces las promesas más grandes se cumplen de las maneras más hermosas, y a veces
Los héroes más valientes son los más pequeños. Así llegamos al final de la historia del día de hoy. Por favor, comenta tus opiniones en la sección de los comentarios para tener el gusto de leerte. Y no olvides dejarnos un me gusta para seguir trayéndote las mejores historias. Bendiciones.